Amigos, les presento ahora a los números decimales. Este es un número decimal. Tiene la siguiente constitución. Presenta una coma que separa la parte entera de la parte decimal. Entonces entendemos que este decimal tiene 3 y algo más. 3 y algo más. En este otro decimal encontramos la cantidad de 17 y algo más, que me indica la parte decimal. ¿Cómo se leen en sí los números decimales? Cuando los números decimales tienen una sola cifra decimal, a esa cifra se le denomina décimos. Entonces este decimal sería 12,6 décimos si es que fuera solamente hasta el 6. Si tuviéramos hasta el 3, entonces tendríamos los centésimos. En este caso tenemos un decimal hasta los centésimos. 3,48 centésimos. Si tuviéramos una cifra más, como es el caso de este decimal, tendríamos la cifra de los milésimos, es decir, 12,634 milésimos. Observemos el ejemplo que está aquí abajo. En el ejemplo que tenemos, vemos que la coma está teniendo a su derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras decimales. A la primera llamamos décimos, a la segunda centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos y millonésimos. Entonces esta cantidad se debería leer 876,340.672 millonésimos. Y bueno, aquí reforzamos un poco la idea ya mencionada. Estos son los decimales. Los decimales se clasifican en 3 tipos: decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. El decimal exacto, ¿qué características tiene? Es aquel decimal cuyas cifras decimales, valga la redundancia, son finitas, es decir, limitadas. Este decimal 0,6 simplemente tiene hasta el 6 como última cifra. Lo mismo el 5,625, su última cifra es 5. Aquí tenemos 0,35, su última cifra es 5. No hay más cifras decimales, son decimales exactos. Pero no todos los decimales son exactos. Hay decimales también inexactos. Los dos que tenemos a continuación son decimales infinitos o inexactos. Usamos la siguiente representación: 2,3 con un arquito en la parte superior. ¿Qué nos indica ese arco en la parte superior? De que el 3 se está repitiendo infinitamente, así como estamos escribiendo. En realidad, este decimal no termina nunca, es infinito. 2,3333333, así hasta nunca acabar. Entonces, ¿cómo sería el 0,15? El 0,15 tendríamos que escribirlo como 0,15, 15, 15. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Para no escribirlo tantas veces, es que hemos diseñado la colocación de este pequeño arco. Entonces el 0,432 tendría que ser 0,432, 432, 432, todas las veces que necesitemos. Pero ahora vamos a ver de qué se trata el decimal periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque mezcla un poco los dos decimales anteriores. Tiene algo de exacto y algo de puro. Veamos aquí, el 0,32 con arco en 2 quiere decir que el 3 no se repite, pero el 2 sí, infinitamente. Entonces este tipo de decimal tiene una parte no periódica y otra parte sí periódica, es decir, que se repite. El 0,154 con periodo en 54 sería 0, el 1 no se repite, pero el 54 sí. ¿Cuántas veces debamos copiar? Hasta el infinito. Luego el 5,78 con periodo en 8 será 5,
El 7 no se repite, pero el 8 se repite muchas veces. Estos son los únicos 3 tipos de decimales entonces que debemos conocer. Ahora veamos qué es fracción generatriz. Una fracción generatriz es una fracción irreductible, que da como resultado un número decimal dado. Aquí, por ejemplo, tenemos varios decimales. ¿Cuál habrá sido la fracción que los habrá generado? Existen 3 casos, de acuerdo a los 3 tipos de decimales que conocemos. El decimal exacto. El decimal exacto es aquel que tiene una cantidad exacta y limitada de cifras decimales. ¿Cómo se convierte a fracción o cómo se halla su fracción generatriz? Se coloca como numerador la cantidad numérica observada. En este caso no podríamos poner 0,6, pondríamos simplemente 6. Y como denominador, la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales hayan después de la coma decimal. En este caso tenemos una cifra decimal, por lo cual deberemos colocar un 0. Luego esta fracción puede ser simplificada. La simplificamos, tiene mitad arriba y mitad abajo, por lo cual obtenemos el valor 3 quintos. 3 quintos, decimos entonces, es la fracción generatriz de 0,6. Veamos el siguiente ejemplo de decimal exacto. Tomamos en el numerador la cantidad numérica que observamos, sin coma, 135. Y en el denominador, la unidad seguida de tantas cifras decimales como tengamos en el decimal. Ahí tenemos el 1, acompañado de ¿cuántos ceros? De 1 y de 2 ceros, porque hay 2 cifras en la parte decimal. Podemos simplificar un poco esta fracción. Tenemos quinta arriba, quinta de 13 es 2, luego quinta de 35 es 7. Quinta de 10 es 2 y bajamos el 0. Esta fracción ya es irreductible, sería nuestra fracción generatriz, 27 veinteavos. Ahora veamos cómo se halla la fracción generatriz para decimales periódicos puros. Los decimales periódicos puros son decimales que tienen cifras infinitas, 0,33333, infinitamente se va a repetir el 3. ¿Cómo hallaríamos la fracción que genere ese tipo de decimales? Para este caso, colocamos como numerador la cantidad numérica, que en este caso es 3. Y como denominador, ya no tantos ceros como cifras decimales habían, sino tantos 9 como cifras haya bajo el periodo, es decir, bajo este arquito. En este caso encontramos solo una cifra, solo viene un 9. Podemos simplificar la fracción y tenemos un tercio. Un tercio es la fracción generatriz de 0,33333. Si nosotros dividimos 1 entre 3, vamos a obtener este resultado. Veamos el siguiente ejemplo de decimal periódico puro. Para este caso, por supuesto, estamos entendiendo de que el decimal es 3,15 infinitamente. Coloquemos nuestra fracción. En el numerador escribimos toda la parte numérica, es decir, 315. Pero a esta cantidad, a diferencia de la anterior, le encontramos una parte entera. Esa parte entera tenemos que regularla, quitándosela al numerador. Menos 3. Estamos restando entonces la parte entera. En el denominador, tal como ya habíamos indicado, colocamos tantos 9 como cifras periódicas hayan, 1 y 2. Entonces colocamos 2 9. Esto nos resulta 312 sobre 99, que posiblemente tenga alguna simplificación. Vemos que ambos tienen tercia. Tercia de 3, 1, tercia de 12 es 4, ponemos 0,4. Tercia es 3, tercia es 3.
ya no tienen tercia, entonces nuestra fracción finalmente sería 104 sobre 33. Veamos el siguiente tipo de decimal, cómo calcular su fracción generatriz. Vamos a escribir como numerador toda la parte numérica encontrada, en este caso 32, pero le vamos a quitar la parte no periódica, es decir, la parte que no tiene el sombrerito, es decir, menos 3. Como denominador, un poco la mezcla de los dos casos anteriores. Tantos 9 como cifras tenga el periodo, en este caso solo hay una cifra en el periodo, entonces colocamos un 9. Y tantos ceros como cifras tenga el no periodo, es decir, la parte que no está cubierta por el sombrerito. Solo tenemos una cifra, entonces solo colocamos un 0. Esto nos da 29 noventavos. 29 noventavos entonces es la fracción generatriz del decimal periódico mixto 0,32 periodo en 2. Ahora veamos cómo convertir el 5,24, pero con únicamente el periodo en el 4. Bueno, vamos a trazar entonces la línea de nuestra fracción. Aquí deberíamos copiar toda la cantidad numérica observable, es decir, 524, a la cual le vamos a restar toda la cantidad que no tiene periodo. En este caso es 52. Le restamos 52, incluido el entero, y colocamos como denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo, solo vemos una cifra, y tantos ceros como cifras tenga el no periodo, solo vemos una cifra. Por supuesto no contamos los enteros. Así es que nosotros colocaremos 90. Esto nos resulta 472 sobre 90. Pero esta fracción es ligeramente simplificable. Sacamos mitad, es 236 y abajo 45. Ya tenemos con esto nuestra fracción generatriz 236 sobre 45. Si nosotros dividimos 236 entre 45, entonces vamos a obtener 5,24444444. Esto entonces, amigos, es lo referido a las fracciones generatrices.